¿Les parece si comenzamos con ese canto que estamos haciendo en el canto de entrada dentro de las misas? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvación, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvación, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Santo Espíritu de Dios, te invocamos en esta hora de la noche. Gracias, Espíritu Santo, por traernos. Gracias por mover nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque abres nuestro entendimiento y la comprensión de nuestro corazón para conocer más el misterio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la Cuaresma y poder vivir mejor este tiempo que la Iglesia nos ofrece. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Quiero compartirles con ustedes, hermanos, estas ideas, estas inquietudes sobre la Cuaresma. Es un tiempo que ya empezamos a vivir, es un tiempo que la Iglesia nos ofrece para conocer más y mejor el amor de Dios. Y pues yo deseo que ustedes como parejas, como matrimonios, podamos conocerlo, pero también podamos vivirlo. Tenemos que iniciar diciendo que la Cuaresma es un tiempo que toma su nombre del número 40. Y el número 40 en la Biblia es un número simbólico porque habla de madurez y de plenitud. Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia, por ejemplo, 40 días y 40 noches fue el diluvio en el Génesis. También tenemos el dato de que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado en Egipto. Y cuando Moisés intercedió para su liberación, 40 años anduvo el pueblo de Israel por el desierto. Hay otros datos más recientes en el Nuevo Testamento, específicamente el de Cristo, cuando 40 días y 40 noches se internó en el desierto, haciendo un ayuno y preparándose para el inicio de su ministerio. Y al final de esos 40 días, el diablo se acerca pues para tentarlo. También sabemos, por ejemplo, que después de que resucitó él, según el Evangelio de San Lucas, pasó 40 días después de resucitado en este mundo antes de ascender hacia la casa del cielo, pues hacia la casa del Padre. En fin, hay un dato no es tan bíblico, ¿verdad? No se sabe a ciencias ciertas, pero algunos especialistas en la cristología dicen que cuando
azotaron a Cristo, el dictamen para el azote era 40 menos 1. ¿Qué significa eso? Casi muerto. O sea, si lo van a golpear, casi muerto, ¿verdad? El número 40, vuelvo a repetir, en la Biblia significa madurez y plenitud. Simbólicamente en nuestra vida humana también tiene mucho eco, porque acuérdense ustedes, ¿a qué edad la persona alcanza la madurez? Pues a los 40 años, la madurez biológica. Y se cree que después de los 40 años, en lugar de un crecimiento, pues ya viene un proceso involutivo, es decir, viene ya un decrecimiento. Cuando un recién nacido, cuando un bebé nace, antes, ahora ya no es tanto así, pero se esperaba a la mujer 40 días y hasta los 40 días lo presentaban al niño. Y se cree que porque ya alcanzó la madurez biológica para poder enfrentar los retos biológicos que la vida humana presenta. En ese sentido también, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos años vivimos la pandemia y el tratamiento o el tiempo en que una persona se debía de guardar para no contagiar o no contagiarse más era una palabra que se decía cuarentena, que en realidad, mis hermanos, no eran, para el tiempo del COVID, no eran 40 días. Los médicos hablaban de 21 días después del contagio para no contagiar más. Es decir, para el COVID la cuarentena era el tiempo de madurez, de incubación del virus y de propagación o de contagio. Pero vuelvo a repetir, era un número 21. Entonces el número simbólico de 40 va cobrando más sentido. Y por eso nosotros, así como cuando nacemos presentamos al niño a los 40 días, por eso también cuando una persona fallece, nos acercamos a los 40 días para poder hacer la oración por nuestros difuntos. Pero según los datos psicológicos se cree que a los 40 días la persona ya tuvo que haber madurado, asimilado la pérdida de ese ser querido. Entonces aquí se habla de un proceso de maduración. Hay algunos que la verdad no superan tan fácilmente esas muertes. Vuelvo a retomar el tema del COVID. Era muy caótico, era muy doloroso ver que nuestro familiar entraba vivo a un hospital y ya regresaba ya en una cajita de cenizas. No nos despedimos, no nos dimos el último adiós, no lo enterramos, no lo inhumamos y pues quieran o no, la inhumación o el entierro psicológicamente ayuda mucho. Ver una caja no ayudaba demasiado. Por eso se dice también que cuando en un proceso de duelo pasan ya 40 días y todavía hay tristeza, todavía hay un dolor muy grande, sí hay que atenderse ya con un especialista de la salud mental para que nos ayude con mecanismos de la psicología a poder destrabar aquellos mecanismos que nos puedan ayudar a superar el duelo. Bueno, todo esto pues para hablar del número 40 y del significado bíblico, del significado humano para nosotros. Ese significado humano también, vuelvo a repetir, tiene mucho sentido en nuestra vida. Porque entonces si tomamos el significado de plenitud y de madurez que tiene el número 40 en la Biblia y lo traemos hacia nuestra vida espiritual y lo traemos hacia la Cuaresma, entonces logramos entender que la Cuaresma es un tiempo que a ti y a mí nos va a invitar a la madurez de la vida cristiana. ¿Qué tenemos que madurar o qué tenemos que fortalecer? Resulta que tú y yo, cuando nos bautizaron, Dios nos regaló la gracia de ser hijos suyos, de tal manera que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y nuestro cometido en la vida
es vivir como hijos de Dios, es vivir como bautizados. El objetivo de nuestra vida es vivir siendo conscientes de eso. Pero el diablo nos empieza a enamorar como con una campanita y nos empieza a ofertar otros orgullos, otras alegrías, otros gozos, otras identidades que no tienen nada que ver con el ser hijo de Dios. Entonces, hay gente que se siente muy orgullosa por la profesión que tienen. Yo recuerdo haber conocido a un amigo que estudió medicina y ya después en su casa hasta su mamá decía, ahorita va a venir el doctor. ¿Cómo sabes? Sí, ahorita viene el doctor. Pero pues si es su hijo. Sí, pero le costó, ¿verdad? Yo conocí a la mamá de un sacerdote, compañero mío, no voy a decir su nombre porque a lo mejor lo conocen o lo conocerán, pero la señora siempre se dirige hacia su hijo como el padre, ¿verdad? Como el padre. Ahorita viene el padre. Ay, pero si nosotros le conocemos todas, sí, pero ahorita viene el padre, Y muchos de nosotros empezamos a fincar nuestro orgullo y nuestra alegría en todo, menos en que somos hijos de Dios. Es que soy la esposa de fulano, o soy el esposo de la fulana, o soy la abuela del presidente municipal, o soy el tío del síndico. Entonces nos empezamos a llenar de orgullos y de identidades. Perdona aquí que yo empiece a volar un poquito de cabezas, ¿verdad? Pero es que yo soy el ranchero, padre. Mi rancho es el que produce más leche aquí en todo este pueblo. O yo soy el maestro, padre, y aquí yo he luchado por años para que el asunto se vaya componiendo. Y el diablo es tan fácil, el diablo es tan fácil de vendernos identidades que cuando esa identidad hace falta, cuando ese orgullo escasea, cuando esa felicidad está ausente, empezamos a sufrir gacho, empezamos a sufrir de verdad, porque entonces nuestra vida se tambalea. Vean a nosotros los sacerdotes, en el COVID no hacíamos más misas, no íbamos a comunidades, no íbamos a ungir enfermos. Nuestra identidad sacerdotal empezó a sufrir porque no hacíamos lo que generalmente nos da la identidad, que es hacer misas. Entonces sufríamos mucho y eso, mis hermanos, eso es muy feo para una persona que ha perdido su identidad. Hablo de esto para decirles pues que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para madurar, para fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Yo quiero que tú salgas de este tema sintiéndote orgulloso ser hijo de Dios. No que tengo pareja, no que logré estar casado, no que logré mi matrimonio, no que logré vencer una crisis matrimonial. No te sientas orgulloso de eso, porque de nada de lo que tú te sientas orgulloso ahorita, nada te vas a llevar a la tumba más que tu ser hijos de Dios. Ustedes y yo nunca hemos visto detrás de un cortejo fúnebre casas, carros, terrenos, animales, nada de eso. ¿Qué es lo que nos podemos llevar a la tumba? Nuestro ser hijos de Dios. Me decía esta semana un chico, padre, es que no encuentro novia y pues ya me estoy quedando. Y ya le dije, bueno, pues ¿cuántos años tienes? 33. Ah, no, sí, ya te estás quedando, le dije. Ya te estás pasando. Ya vas a ser niño grande, dicen allá en mi pueblo. Niño viejo. Pero yo lo animaba, yo le decía, mira, no te preocupes. Yo veo matrimonios, esposos, casados, que viven con su esposa, con su pareja y viven solos. Prácticamente cada quien hace su vida, viven solos. Yo he ido a hogares donde ya abandonado el esposo o allá arrimada la viejita. Estar casado no es garantía de vivir o de morir en comunidad, de morir en familia,
¿verdad? Ya no es garantía. Lo que sí es garantía es llegar a la soledad o llegar a la muerte sintiéndome orgulloso, orgullosa de ser hijos de Dios. ¿Cómo se pierde esas identidades? ¿Cómo se pierde esa identidad de ser hijo de Dios? ¿Cómo se pierde ese ser hijo de Dios? ¿O en qué momento, Padre, en qué momento la persona empieza a experimentar un deterioro de ese orgullo? La respuesta la tenemos en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, que es el domingo de las tentaciones. Es el domingo que acabamos de celebrar apenas hace 7 días. Cristo, al final de los 40 días en el desierto, es tentado por el demonio. Hay una manera muy sintética de presentar las 3 tentaciones de Jesús, que son las tentaciones del placer, las del tener y las del poder. Quiero hacer una nota aclaratoria. Ninguno de estos 3 elementos son malos. Ninguno. Imagínese usted que no experimentáramos el placer cuando nos estamos comiendo unos taquitos al pastor. Imagínese que no pudiéramos experimentar el placer cuando nos estamos tomando una bebida refrescante en medio de un calorón. El placer no es malo, pero cuando se excede en los límites naturales, uno empieza a perder su identidad como hijo de Dios. El tener no es malo. Imagínense que no tuviéramos nuestros vehículos para poder transportarnos a las distancias en las que vivimos. Imagínense que no pudiéramos tener nuestros recursos económicos para poder hacernos de nuestros alimentos o ir haciéndonos del material que vamos usando para trabajar. El tener no es malo. Lo malo es que los bienes nos tengan. Es decir, que yo ya no pueda ir a dar mi servicio a la iglesia porque tengo que ir a ver mis vacas. Que yo ya no pueda dar mi servicio en la iglesia porque ¿quién va a mirar mis gallinas en el corral? Que yo ya no tenga... Perdón. Estos únicos 2 ejemplos son para un solo matrimonio. Pero usted agárrelos porque tienen nietos. Algunos tienen hijos, pero no tienen hijos. Los hijos los tienen, ¿verdad? Los hijos nos tienen. Ya no puedo salir, padre, porque ahora ya tengo nietos. Ya no puedo salir porque ahora mi hijo no me deja. De hecho, ese es mucho el problema en la pastoral familiar. Eso es mucho el problema en los matrimonios jóvenes, que necesitan de demasiado acompañamiento, pero como están haciendo un matrimonio con hijos, pues es muy difícil. Pero bueno, estas 3 tentaciones, mis hermanos, son lo que ocasiona que tú y yo perdamos la identidad. Estas 3 tentaciones son lo que ocasiona que tú y yo vayamos, en la medida en que vamos cayendo, nos vayamos deteriorando. ¿Cómo se presentan en Jesús estas 3 tentaciones? La del placer se presenta cuando el diablo le dice a Jesús, pues tienes hambre, ahí están estas piedras, conviértelas en pan. La del tener se presenta cuando el diablo le muestra todos los reinos a Jesús y le dice, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Y la del poder se presenta en Jesús cuando el diablo lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, si te arrojas, Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Gracias a Dios, Cristo salió victorioso de esas 3 tentaciones. Y esas 3 tentaciones, mis hermanos, las tenemos todos. Nadie se vaya a hacer aquí el santurrón o la santurrona y diga, ay no, padre, a mí no. Ese es el pecado de muchos viejitos y viejitas que, ay padre, yo aquí, ¿qué voy a hacerle daño a nadie si yo ya no me meto? Pero no, cuando uno vive la vida, también uno es víctima de estas 3 tentaciones. ¿Cómo se presentan en nosotros? Las del placer, mis hermanos, no solamente el placer sexual, pero sí tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, el chisme es placer. Hasta lo decimos, te tengo un chisme.
Ay, hasta le hace uno el sabor como si uno lo tuviera en la boca. Hasta saliva uno de más. Sabroso ese chisme. Ay, papito lindo, vas a ver. Eso también es placer, mis hermanos, la pereza. Hay gente que goza, que se llena de placer insultando, diciendo majadería, diciendo cuanta grosería pueda salir de su boca. Eso es placer también, mis hermanos. Hay gente que vive en la depresión, enferma, todo el tiempo hipocondriaca, agarrando medicamentos y agarrando enfermedades, y se goza en vivir así. ¿Cómo se presenta en nosotros la tentación del tener? En eso, en querer ir poseyendo cada vez más cosas. Yo conozco una señora, no voy a decir su nombre por bien mío, pero un día dice, es que ya no tengo ropa para ponerme. Oiga señora, pero ni la mano entra en el ropero. Vea usted, ya hasta el cuerpo le tiene uno que meter para poder meter una mano. Conforme vamos siendo adultos, entre más espacio tenemos, más cosas vamos queriendo obtener, ¿verdad? Y es como un ansia, ¿verdad? Un ansia que nos agarra de querer tener, de querer tener. Y vuelvo a poner el ejemplo del chisme. Entre más elementos tenga yo del chisme, mejor. Entre más elementos tenga yo de este dato que está circulando en el pueblo, mejor, ¿verdad? ¿Cómo se presenta en nosotros el ansia del poder? En querer tener el control de todo, en querer ser el centro del grupo de pastoral familiar, en querer tener siempre la conversación. Son los típicos viejitos, viejitas que cuando llega el 24 de diciembre y ponen el karaoke en la casa, él se no quiere soltar el micrófono. Todos tenemos el ansia del poder, todos tenemos esa tentación. Vuelvo a repetir, mis hermanos, ni el placer, ni el tener, ni el poder son malos. Es necesario que alguien dirija, es necesario que alguien gobierne, pero que eso no corrompa nuestro corazón, porque si lo dejamos entrar, fácilmente hacemos que empecemos a perder nuestra identidad como hijos de Dios. Y así es como se deteriora esta imagen. Así es conforme uno va avanzando, se deteriora nuestro ser hijo de Dios. Tanto así que muchas veces mamá o papá vienen y vienen a pedir un consejo porque su hijo se casó y tiene problemas con su matrimonio y ya no sé qué hacer, padre. Dígame qué hacer, padre. ¿Qué hago, padre? Pues nada. Nada, si usted no es Diosito, si usted no es la salvadora, si usted no es la redentora de ese matrimonio, es Cristo nuestro Señor. Pero usted quiere hacer algo. ¿Y por qué quiere hacer algo? Porque quiere tener el control, porque quiere tener el poder sobre ellos. Les platicaba yo en misa el domingo pasado que aquí en el pueblo me encontré un caso. Resulta que me invitaron a ungir a una señora que estaba muy enferma y que estaba como en depresión. Y me dice la señora llorando, es que tengo un problema grande, padre. Yo dije, bueno, qué grande ha de ser su problema, ¿verdad? Es que fíjese que mi hijo antes venía aquí y ahora ya no, y pues ya no me apoya económicamente y a veces se va con su mujer a hacer el súper, le compra sus cositas a su hijo y le dedica tiempo a ellos y aquí ya no viene a nada. Y yo, ¿es verdad lo que estoy escuchando? Y yo le dije, sí señora, usted tiene un gran problema. Sí, ¿verdad, padre? Sí, usted tiene un gran problema. Usted tiene un corazón egoísta. Eso es lo que tiene usted. Porque usted tiene un buen hijo. Está haciendo un buen matrimonio. Está siendo un buen papá o un buen esposo. Le está invirtiendo tiempo a su familia. Y solo por eso usted está haciendo el berrinche y el drama. Oiga, no se pase. Pero ¿todo por qué? Por querer seguir teniendo las garras metidas sobre la bolsa y la cartera del hijo,
y también querer tener un poquito de control sobre su relación. Y vuelvo a repetir, de eso tenemos todos, ¿verdad? Cuando yo he ido de misiones allá a la sierra, me da risa porque los de la sierra hacen mucho ese gesto. ¿Y dónde está el carro? Ahí está. ¿Y dónde está el café? Ahí está. Entonces hagan de cuenta que cuando decimos las tentaciones del placer, del tener y del poder, ¿verdad? Hágale así a su esposa, ¿verdad? Muy bien, me encantó ese gesto. Mis hermanos, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo volvemos a retomar nuestra identidad? Porque el diablo ya nos ha porreado mucho. El diablo ya nos ha sopapeado demasiado. Y desafortunadamente no hemos sabido poner un freno. No hemos podido poner un alto. No hemos podido poner un stop a esas tentaciones. Y claro que hay medios para eso. Vamos a poner aquí un pizarrón imaginario y aquí vamos a anotar las 3 tentaciones: placer, tener y poder. Y de este lado vamos a poner los 3 ejercicios que la iglesia nos ofrece durante la Cuaresma, que son oración, ayuno y caridad. Vamos a decirlo así, esta es la enfermedad, esta es la medicina. Empecemos por la primera, el placer. Para combatir las tentaciones del placer y fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, ¿cuál de estas 3 usamos? ¿Oración, ayuno o caridad? Por supuesto, mis hermanos, que si usted sufre tentaciones del placer y las está combatiendo con oración, de nada le va a servir. De nada le va a servir. El ayuno es el medio efectivo para las tentaciones del placer. ¿Por qué? Porque miren, si yo a este plato de comida que le va a hacer mucho bien a mi cuerpo, tengo la fuerza de voluntad para decirle no, aunque me haga bien, pero yo digo no, aunque nutra mi cuerpo, pero yo le digo no, aunque me va a dar la energía que necesito, pero yo le digo no. Si tengo la fuerza de voluntad, cuando se presente la tentación del placer, yo voy a poder decir no. Yo voy a poder decir no. Cuando me caiga el mensajito con alguna propuesta indecorosa, voy a tener la fuerza de voluntad para decir no. Cuando en el trabajo o en el medio en el que yo me desenvuelvo, en la vecindad o en el medio de la colonia, haya alguien que me haga una propuesta en la línea del placer, fácilmente pueda decir yo no. Y sí funciona, créanme. Yo recomiendo mucho esto, por ejemplo, a chicos que constantemente se acercan a la confesión y luego ya dicen, padre, bueno, póngame un remedio, póngame una ayuda. No puedo superar la masturbación, no puedo superar la pornografía. Bueno, vamos haciendo ayunos. Vamos haciendo ayunos que fortalezcan tu fuerza de voluntad para que en el momento en que tú te quedes solo o sola en tu habitación, tengas la fuerza de voluntad de que aún teniendo la aplicación disponible, puedas tú decir no, ¿verdad? Puedas tú decir no. Es que te tengo un chisme, comadre. No, no. Es que vente a la comidita porque van a haber micheladas. No, no. Uno crece en la fuerza de voluntad y uno vence fácilmente las tentaciones haciendo ayunos. Yo les he dado en el retiro espiritual de Cuaresma de la parroquia, les he dado ideas de algunos otros ayunos, por ejemplo, ayunos de sueño. Generalmente si se levanta usted a las 7 de la mañana,
ayune una hora de sueño y levántese a las 6 o a las 5. Haga ayunos de azúcar, no le ponga nada de azúcar a su café o a su bebida en este tiempo. Ayunos de sal, ayunos de teléfono, ayunos de redes sociales, ayunos de postres, ayunos de ventilador, de clima, ayunos de comodidad, ayunos de televisión, ayunos de música mundana, etcétera. O sea, lo que a usted le guste más, de eso ayune. Nada más no vaya a salir diciendo, Padre, a mí cómo me gusta mi mujer. Voy a ayunar. No. Esa solita usted lo escogió. Entonces, mis hermanos, ya borramos una tentación. La del placer dijimos que se combate con ayuno. La tentación del tener, nada más nos queda oración y caridad. ¿Con qué creen que se combata? Con la caridad. Aquí no es tan difícil, porque mientras la tentación del tener es acaparar, el ejercicio de la caridad es soltar, es compartir. Aquí, mis hermanos, hay que aclarar que la caridad no es dar de lo que nos sobra o no es dar de lo que compramos con nuestro dinero y compartimos. No, hay que dar de lo que somos, hay que dar de lo que tenemos, hay que dar de nuestra presencia. Ustedes tienen hijos, den por caridad atención a los niños. Yo conocí una señora aquí en Mapastepec que todavía vive. Ella me dijo, Padre, yo toda la vida que mis hijos estudiaron de 1 a 3, después de que llegaban de la escuela, de 1 a 3, 2 horotas, le dedicábamos a jugar. Fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, de todo lo que pudiéramos nosotros a jugar, le dedicábamos. Imagínense, ¿qué mamá hace eso en estos tiempos? ¿Verdad? ¿Qué mamá procura eso? Al contrario, ya empiezan a molestar los chicos. A ver, ahí está, échele, entreténgase. Y ya, con eso me quité de encima. Hay que hacer caridad de lo que tenemos. ¿Cuántos hermanos católicos vamos a visitar a darles la unción de los enfermos? Y si yo les pregunto, ¿han venido los católicos a visitarlos? ¿Han venido los protestantes? Y apúrese, porque ahorita quedaron de venir los testigos de Jehová y no lo vayan a encontrar acá. Mis hermanos, tenemos que aprender a hacer caridad, no de lo que no tenemos o de lo que compramos, sino de lo que más nos gusta. Les he platicado en las misas aquel ejercicio que el Padre Espiritual nos hizo en el seminario, invitarnos a traer al cuarto nuestra camisita que más nos gustaba y en la misa ponerla a la hora del ofertorio, y cuando saliéramos a imponer ceniza en las parroquias, la primer persona que viéramos que podía quedarles nuestra ropa, a esa persona se lo regaláramos sin ver a quién. Eso es hacer caridad, mis hermanos. Y la verdad que fue un ejercicio que a mí me ayudó demasiado. Hoy por hoy, tanto en Adviento y en Cuaresma, trato siempre de hacer un descacharramiento del closet, del guardarropa, y sacar algunas camisitas que me gustan mucho, que me encantan, pero pues trato de hacer ese ejercicio de caridad. Y para mí, la verdad, la mejor caridad que hago es mi tiempo. Padre, queremos una misa en lunes. Padre, es que se murió alguien el domingo. Ay, Dios de mi vida, van a querer la misa mañana. Hay que hacer caridad de eso. Mientras pudiera estar yo allá en Tapachula ya disfrutando de mi cine o de mi cafecito en mi cafetería preferida, pues vamos a seguir aguantando un poquito más de calor aquí en este pueblo. Eso es hacer caridad, mis hermanos. Y no se los digo para que digan, ay, el Padre qué tan santo es. No, es porque me cuesta. Es porque me cuesta, ¿verdad?
pero hay que hacer la caridad. Y por último, mis hermanos, para combatir tentaciones que hagan que perdamos nuestra identidad de ser hijos de Dios en la línea del poder, hay que fortalecer la oración. Pero ojo, porque también la oración puede estar contaminada, también la oración puede estar llena de soberbia y de orgullo, y en lugar de ser humildes con Dios, podemos convertirnos en capataces de Él diciéndole, y ayúdame, y compón, arregla, sana, dirige, compón, guía, ilumina, y terminamos siendo los patrones de Dios diciéndole, ¿sabes qué? Como que no sabes hacer las cosas bien en mi vida, te voy a decir yo cómo arreglarlas. La oración del tiempo de Cuaresma, mis hermanos, tiene que ir creciendo cada vez más en una oración de ofrenda, en una oración de acción de gracias, en una oración de alabanza, en una oración de adoración, en donde nosotros le digamos, tú eres el Señor, tú eres el Señor, yo no. ¿Qué puedo hacer por mi hijo, Padre? Se está separando, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Entrégale al Señor a tu hijo, y tú dile, Señor, tú sabes qué de bien vas a sacar en la crisis matrimonial que mi hijo está haciendo, que mi hijo está pasando. Señor, tú sabes qué bendición va a traer esta crisis económica que estoy viviendo. Tú lo sabes, Señor. Yo te quiero decir que me saques de esta crisis económica, pero la verdad que no, porque yo solito me metí y yo solito voy a saber cómo salir, pero no quiero que me saques. Quiero aprender a salir para no volver a meterme, que me cueste. Eso es distinto, mis hermanos, a decirle al Señor, y quita, y sana, y compón, y dirige, ilumina. O sea, ya parece uno de esos que venden trastes allá en la feria. Y dale otro, y otro más, y otro más. 200 pesos, 200 pesos. Ya parece uno merolico ahí frente al Señor en el sagrario. No, mis hermanos, la oración tiene que ser también una oración purificada, una oración renovada, una oración donde uno le diga al Señor, Señor, tú eres el Señor. Yo pongo el ejemplo, ojalá usted me lo entienda. Ahora que fue el encuentro con Dios de jóvenes varones, muchos muchachos no querían ir al encuentro o no podían ir al encuentro porque tenían patrón. Es que no puedo porque mi patrón no me deja. Ahora resulta que tu patrón no solamente gobierna tu economía, sino también tu vida espiritual. Pues dime quién es tu patrón y yo le voy a pedir permiso por ti, le decía yo cuando me contestaban así. Pues mis hermanos, hacer oración significa hacer patrón de nuestra vida al Señor. Que sea el que gobierne, que sea Él el que mande, no tú, no tu esposa, no tu esposo, que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Mis hermanos, esta Cuaresma es para hacer oración, ayuno y caridad. Quiero invitarlos a que cada quien ahorita creativamente piense y luego dialogue con su pareja de qué vamos a ayunar. ¿De qué vamos a ayunar? A lo mejor él ya está haciendo un ayuno, ella ya está haciendo otro ayuno, perfecto. Pero ahora como pareja, como matrimonio, ¿de qué vamos a ayunar? ¿Verdad? ¿De qué vamos a hacer un ayuno? Bueno, es que generalmente cuando nos vamos a acostar, Padre, pues cada quien con su teléfono se echa sus 20, 30 minutos antes. Hagamos un ayuno de eso. 0 teléfonos. Pongamos los dispositivos a metros de distancia de la cama y ese tiempito que usamos para que agarrar un poquito de sueño, ya vi que algunos ya empezaron así como que ya se acomodaron en la silla. Eso es señal de que incomoda. Pero puse el ejemplo porque yo sé que eso no pasa entre ustedes. Yo lo puse así por los matrimonios millennials. Ustedes ya no están en ese rubro.
Vamos a ayunar de azúcar. Nuestros alimentos, nuestras bebidas sin azúcar. El cafecito de la mañana sin azúcar. Por ejemplo, ¿verdad? Estoy dando ideas. Segundo, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a la oración? ¿Cuánto tiempo? Pero como pareja. A ver, ese tiempito, pongo el ejemplo, ese tiempito que usábamos para el móvil en la noche para dormir, ¿por qué no lo echamos el rosario a esa hora? Y chance, nuestra Madre la Virgen también nos arrulle ahora para el sueño. Vea usted, está haciendo un ayuno, pero le está metiendo oración a ese ayuno. O después de la tarde, generalmente comemos, Padre, como a las 3 de la tarde y generalmente nos echamos un sueñito, nos echamos un pestañazo. Ahí metamos el rosario. Es que ya nos lo sabemos. Pongamos el rosario de la sangre preciosa o el rosario para pedir perdón, etc. Un momento de oración, que lo hagan en pareja. Y tercero, ¿de qué vamos a hacer caridad? Esa blusita, ese vestidito, esa camisita. O mis hermanos, fíjense, hace 8 días exactamente fui a bendecir una casa aquí al pueblo. Gente muy sencilla, ¿verdad? Muy humilde. Una señora muy humilde. Yo estaba muy cansado y me vi casi tentado de decirle que no, pero dije no, yo voy. Mis hermanos, al lado de la cama, palos con polvo, con tierra, ropa limpia revuelta con ropa sucia, basura en toda la casa. No. ¿Por qué nos cuesta desprendernos? ¿Por qué nos cuesta soltar cosas? En la casa mi papá era así, ahí estaban unas llantas. Papi, tírala. No, de algo va a servir. Pues nada más va a servir para que sea nido de zancudo. Porque no va a servir para otra cosa, ya no sirven. Papito, tú no eres ni artesano, ni siquiera una macetita vas a sacar de esto. Por lo menos otros hombres son un poquito más creativos y le hacen alguna manualidad. Usted ya nada más para nada. Papeles, ahí estaban metidos en un escritorio, nidos de ratas fueron. Ay, para algo va a servir, por supuesto, para que nacieran todo ese ratitaje que había salido ahí. Hay que hacer caridad, mis hermanos. Vamos a guardar un momentito de silencio para pensar y luego un momento para el diálogo. Pongámonos de pies y digámosle a la Virgen: Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.